¿Alguna vez alguno de ustedes se ha detenido a pensar qué pasaría si ponemos el foco en solucionar los problemas que afectan a las niñas más pobres? ¿Cómo podría esto impactar al mundo? Mi nombre es Magdalena Gardilsich Franco y el año 2017 quise fundar una organización que tiene como objetivo acompañar a niñas y adolescentes que están en el Sename. Y cuando llevábamos algo así como 8 meses de trabajo, recuerdo perfecto que se nos acercó una niña mientras hacíamos reforzamiento escolar en una residencia, una niña que se llamaba Francisca. Y Francisca nos dijo que ella anhelaba entrar a la universidad. Cuando uno va a residencias del Sename, que una niña te diga esto es un hecho aislado, porque son cosas a las que por lo general ellas no aspiran, porque son escenarios que no se les han mostrado. Y entonces Francisca nos dijo que quería entrar al preuniversitario y que por favor le ayudáramos a pagarse el preuniversitario. Y nosotros le dijimos, obvio que te ayudamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y nos dijo, bueno, yo tengo 18 años, estoy trabajando, pero con lo que gano no me alcanza para pagarlo. Nosotros dijimos, ya, nosotros te vamos a ayudar entonces, y fuimos y conversamos con la directora de esa residencia. Y la directora de esa residencia nos dijo que efectivamente Francisca había manifestado su interés por acceder al preuniversitario, pero cuando ella lo manifestó ya era muy tarde para poder postular a cualquier preuniversitario gratuito que le quedara cerca, porque eso es lo otro. Las niñas que están dentro de las residencias no pueden salir como a lugares muy lejos. Entonces, de los preuniversitarios que estaban cerca y que eran gratuitos, ya no habían postulaciones y bueno, el hogar no tenía los recursos para poder pagarle el preuniversitario. Y nosotros le dijimos entonces a la directora que qué pasaba si nosotras nos conseguíamos los recursos de manera externa y si es que Francisca, si nosotras nos conseguíamos esos recursos, iba a tener permiso para poder salir del hogar a estudiar. Y ella nos dijo, sí, por favor, háganlo. Y nosotras, bueno, lo que hicimos, se nos ocurrió, fue ir donde las personas que nosotras sabíamos que tenían más recursos en esa ciudad y tocamos puerta tras puerta. Y puerta tras puerta se nos cerró. Y algunos fueron más gentiles que otros. Pero recuerdo perfecto un señor que nos dijo que Francisca y que lo que ella quería no era una buena inversión. Porque probablemente como Francisca no tenía las condiciones familiares y no había tenido un buen acceso a la educación, Francisca iba a desertar en primer año o iba a desertar antes de entrar a la universidad. Y bueno, dijimos ya, ¿qué hacemos? Quedamos bastante desmoralizadas, en verdad. Pero dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hicimos rifas y dentro de nuestras cadenas de amigos conseguimos cosas usadas, las cuales vendimos, y empezamos a conseguir donaciones de a poco. Y logramos pagarle el preuniversitario a Francisca. Y Francisca fue, estudió, rindió la prueba PSU, que es la prueba de admisión a las universidades en ese tiempo. ¿Y qué creen que pasó cuando llegaron los resultados? ¿Qué pasó con Francisca, que había tenido toda su vida al mundo en contra? Que había tenido toda su vida una familia que no estaba presente. Y bueno, lo que pasó con Francisca fue que Francisca logró entrar en ingeniería en una de las universidades más prestigiosas de este país. Y acá quiero volver a la pregunta que les hice inicialmente. ¿Y por qué entonces deberían ustedes cuestionarse qué pasa con las niñas? Y es que en el mundo se ha hablado siempre de erradicar la pobreza. Se habla año tras año y hace miles de años de que vamos a eliminar la pobreza. Pero pareciera ser una tarea un poco imposible. Porque en realidad, como dije, año tras año todavía no se logra erradicar. Y entonces creo yo que vale la pena cuestionarnos cuáles pueden ser otras aristas que nosotros podemos abordar para erradicarla. ¿Sabían ustedes que 7 de cada 10 niñas 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres y niñas?
según las cifras de Naciones Unidas. Y entonces creo yo que sí vale la pena parar un rato a cuestionarnos qué pasa con la educación de las niñas más pobres del mundo. Y las necesidades que tienen los niños y las necesidades que tienen los adultos son cosas muy distintas. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de pobreza infantil que hablar de pobreza adulta, porque tienen necesidades distintas en torno a salud, en torno a nutrición, en torno a educación y entre otras cosas. Y por lo general de la pobreza infantil no se suele hablar, y son cifras que están bastante escondidas. De hecho, la pobreza extrema afecta en mayor medida a la primera infancia. Esta es una de las etapas más importantes del desarrollo del ser humano. Y en la primera infancia se pueden determinar cosas muy importantes que van a afectar a ese ser humano por el resto de sus vidas. Y entonces a veces hablamos de los pobres y de la pobreza. Y a veces también nos preocupamos de los niños. Y a veces también hablamos de los problemas de las mujeres. Pero ¿y qué pasa con los problemas de las niñas? Y es que las niñas suelen sufrir una doble invisibilización. Y suelen ser invisibilizadas por ser consideradas dentro del grupo niños, porque el grupo niños es minorizado por el adultocentrismo. Y suelen ser invisibilizadas al ser consideradas dentro del grupo mujeres, porque el grupo mujeres es minorizado por el patriarcado. Y es que la discriminación contra niñas y mujeres es causa y a la vez es consecuencia de la desigualdad provocada por la pobreza económica. Es decir, la pobreza económica genera brecha de género y esta desigualdad genera pobreza. Y es un círculo que es necesario romper. Y entonces, ¿a qué quería llegar con la historia de Francisca? Y es que como Francisca hay miles de niñas en el mundo y que el mundo tiene tan bajas esperanzas sobre esas niñas que las oportunidades que se les presentan a ellas son casi nulas o muy pocas. Y cuando intentan acceder a un poco de ayuda, se les es negada o es muy difícil acceder a ella. Solo imagínense que esas miles de niñas, y de hecho son millones de niñas las que no están escolarizadas en el mundo. Imagínense esos millones de niñas pudiendo acceder a la escuela. Y quizás no a la escuela, pero sí a un tipo de educación que les dé herramientas para que ellas puedan autosostenerse en el mundo. Y es que eso ya no solo las ayudaría a ellas, también ayudaría al mundo. Porque yo soy una convencida de que cuando una persona tiene acceso a la educación, esa persona puede ayudar a solucionar los problemas que existen en el área que ella conoce y que está formada. Y no solo eso, por si fuera poco. Imagínense, por ejemplo, problemas como el matrimonio infantil. Imagínense si esas niñas pudieran acceder a la educación. ¿Sabían ustedes que al mundo le cuesta $600, solo $600, evitar un matrimonio infantil? $600 en un país desarrollado equivale a una noche en un hotel de lujo. Y de aquí al 2030, la cifra para acabar con el matrimonio infantil es una cifra totalmente accesible para el mundo. Y entonces, estas niñas que podrían entonces no casarse y acceder a la educación, o quizás podrían dedicarse a otras cosas, podrían hasta incluso aportar en la productividad familiar, productividad económica, la cual impactaría en el largo plazo en sus propias comunidades. Y en esto quiero que nos detengamos. Y es que quiero que ahora no nos cuestionemos solo qué está pasando con las niñas, sino que también nos ocupemos y que veamos qué podemos hacer nosotros para poder frenar este problema. Y que rememos todos para un mismo lado. Porque es bien difícil
Cuando uno está tratando de hacer algo y la sociedad está yendo totalmente en contra. Y que mis esfuerzos y los esfuerzos de la Julieta y los esfuerzos de la María Jesús no se vean disminuidos por una sociedad que va en contra de lo que nosotros estamos haciendo. O de una sociedad que se mantiene en el status quo. Que se mantiene en el status quo con estos problemas que cada vez nos afectan más. Y quiero hacer un llamado a la acción. Y con un llamado a la acción no me refiero necesariamente a poner una fundación, a poner un proyecto, una organización, o a enfocar mi trabajo principalmente en esto. Si alguien quiere hacerlo, obviamente bienvenido, porque en realidad es muy necesario, pero un llamado a la acción de cómo nos comportamos en nuestros día a día. ¿Cómo les hablamos a las niñas, a las mujeres, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras sobrinas? ¿Cómo les hablamos y cómo les mostramos cuáles son los escenarios posibles para ellas? Porque si bien el matrimonio infantil puede parecernos un problema un poco lejano para el territorio en el que estamos nosotros, sí hay otro tipo de problemas. Y hay otro tipo de problemas como los abusos. Hay otro tipo de problemas como la violencia que sufren las niñas de sus casas. Y yo no puedo estarme preocupando de la educación de una niña si en realidad esa niña ni siquiera está segura en su propia casa. Y no puedo preocuparme de la educación de una niña si una niña no tiene las necesidades básicas cubiertas. Entonces el llamado es a eso, a preocuparnos de todos los factores que implican que nuestras primas, que nuestras hijas, que las hijas de nuestros amigos puedan acceder a más oportunidades. Porque también hay otros problemas. Y hay otros problemas que son, por ejemplo, el hecho de que las niñas dejan de hacer lo que a ellas les gusta porque no se sienten conformes con su físico. Porque hay una sociedad que les dijo que para hacer lo que a ellas les gustaba debían cumplir con ciertos cánones y estereotipos de belleza. Y entonces, este es mi llamado a la acción. Que nosotros sí seamos ese voto de confianza que nosotras le pusimos a Francisca para que entrara al preuniversitario. Y que nosotros sí seamos esas personas que les muestran a nuestras niñas cercanas cuáles son y cuál es el amplio espectro de posibilidades que el mundo tiene para ellas. Y lo dice Tamara Tenenbaum, lo dice Tamara Tenenbaum, que es una de mis escritoras argentinas favoritas. Lo dice en uno de sus libros. Y dice que hoy es un privilegio animarse a hacer otra cosa que ser flaca, que ser deseada, que acceder al matrimonio y que tener hijos. Y es un privilegio de quienes accedemos a recursos políticos, sociales y económicos, que sabemos que esos sueños no nos están vedados y que son totalmente posibles para nosotras. Es un privilegio, dice, animarse con hacer política, animarse con viajar por el mundo, con escribir novelas, con ser doctora, con muchas cosas. Pero de eso tenemos que llenar el mundo. De niñas y de mujeres que no amen ni odien sus cuerpos, sino que los acepten tal cual son y en cualquier formato. De niñas y de mujeres que su única prioridad no sea acceder al matrimonio y a los hijos. Y que si ellas quieren elegir ese camino como camino de realización personal, que sea precisamente eso, que sea una elección donde ellas pudieron ver el amplio espectro de posibilidades que el mundo tenía para ellas. Y de eso tenemos que llenar el mundo, de niñas y de mujeres que tengan la libertad verdadera, la libertad de poder hablar y elegir otra cosa. Tal como Francisca, que hoy día, en pleno 2022, todavía no deserta la universidad y se encuentra matriculada en 4º año de ingeniería en la facultad de ingeniería más prestigiosa de este país. Muchas gracias.